Hoy seguimos hablando de Primera de Juan, o la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, la primera de 3 que Juan escribe a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y hemos estado hablando de nuestra seguridad o de la seguridad de la salvación. ¿Está usted seguro que es salvo? ¿Cómo podemos saber que alguien es salvo? ¿Cómo puede estar usted seguro que usted es salvo? ¿Cómo usted puede estar seguro de una relación personal con Dios? Hoy vamos a hablar acerca de los que están seguros y el pecado. ¿Okay? El domingo pasado hablamos un poquito de que hay personas que se separan del camino de Dios, se separan de seguir a Jesucristo, de la iglesia, y siempre está la duda de que si fueron o no. La Biblia dice que los que son hijos regresan, siempre. Los que no regresan nunca fueron. Nunca tuvieron una experiencia personal. Por eso es tan importante y por eso recalcamos mucho, enfatizamos mucho de que usted tenga una relación personal con el Señor. No es a través de nadie. Usted no puede tener una relación a través de nadie. Solamente nuestra relación con Dios es una relación personal. Por eso hoy vamos a hablar un poco de entendiendo la salvación y el pecado, o los que estamos seguros y el pecado. Lo primero que queremos hablar en esta mañana es que sin reconocimiento de pecado no hay salvación. Muy importante. Si usted es salvo, si usted dice tener a Cristo en su corazón, si usted dice que usted tiene una relación personal, es porque usted entendió que usted era pecador. ¿Y por qué es tan importante ese entendimiento? Porque la palabra de Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Los seres humanos morimos, literalmente, porque pecamos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para ser eterno. Al entrar el pecado, rompió esa eternidad y por eso los hombres mueren. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando usted le habla a una persona, si esa persona no llega al entendimiento de que es pecador, si no llega al entendimiento que ese pecado lo lleva a la muerte, nunca va a llegar al entendimiento de que necesita un Salvador que lo saque de esa muerte eterna. Por eso es tan importante para los que proclaman o dicen que son cristianos, entender que somos pecadores. Y el significado extraordinario que eso tiene en nuestras vidas. Mire si es importante. Apunte ahí en sus papeles, en Mateo capítulo 12, versículo 31. ¿Verdad? No lo puse ahí porque no tenía espacio, pero en Mateo 12, 31 dice: por tanto les digo, está hablando Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay un solo pecado que Dios no perdona. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, cuando usted está compartiendo el Evangelio con alguien, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos muestra, nos redarguye, nos enseña, nos abre los ojos hacia el pecado. Por tanto, si una persona no reconoce que es pecador, si una persona no reconoce que ese pecado lo lleva a la muerte, si una persona no reconoce que necesita un Salvador para ser salvo, esa persona no lo está rechazando a usted o rechazando a mí, está rechazando la obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que la blasfemia al Espíritu Santo es el rechazo a la obra del Espíritu Santo. No tiene salvación o no tiene perdón porque no hay salvación. Por eso es el único pecado en el cual no hay salvación. Usted puede cometer cualquier otro tipo de pecado, el más horrible que usted se puede imaginar. Usted viene a los pies de Cristo, usted se arrepiente y para mucha gente dice: oye, pero eso no es justo. Bueno, esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios. Y ahí yo no me meto. ¿Verdad? Pero el rechazar la obra del Espíritu Santo significa no reconocer que soy pecador, que necesito un Salvador que me libre de esa muerte eterna. Por eso es tan importante entender
lo que significa el pecado en nuestras vidas. Vamos a leer ahí en 1 Juan, capítulo 1, a partir del versículo 6. Dice, si decimos que no tenemos comunión con Él, o que tenemos, perdón, comunión con Él, esto es 1 Juan 1, de 6 al 10, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, la persona que dice que no ha pecado, la persona que no ha entendido la consecuencia del pecado, que es vida eterna en el infierno, alejado de Dios, en condenación eterna, esa es la consecuencia del pecado, esa es la consecuencia que deberíamos pagar todos. La persona que no entiende eso, no es salva. Tan sencillo como eso. Porque si usted no entiende el daño que el pecado ha causado en tu vida y en la nuestra, si usted no comprende, si usted no entiende las consecuencias de ese pecado que es un alejamiento total de Dios, usted no puede ser salvo, usted no puede llegar al entendimiento de que necesita de un Salvador. Uno solamente llega al entendimiento de la necesidad urgente de un Salvador cuando se da cuenta que está perdido. Como decía ese canto que acabamos de cantar, yo estaba perdido y fui encontrado, estaba ciego y ahora veo. El ser humano tiene que entender la condición trágica y sin solución en que está, para poder reconocer la necesidad de un Salvador. Lo segundo que debemos entender claramente es: los salvos reconocen la obra de Cristo como único capaz de destruir las consecuencias del pecado. Los cristianos pecan. En el momento en que usted recibe a Cristo como su Salvador, en ese momento usted es santificado por la obra de Dios. Pero usted sigue pecando. Seguimos siendo pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa a la cual no podemos vencer. Ningún ser humano puede vencer el pecado. Ninguno de nosotros tiene la capacidad en sí mismo de vencer el pecado. Por eso necesitamos a un Salvador. Por eso necesitamos a alguien que se llama un paracleto. La palabra paracleto fue la que usó Jesús con respecto al Espíritu Santo. Les enviaré un paracleto, alguien que está paralelo con ustedes, viviendo con ustedes para ayudarlos a vencer el pecado. Si usted se para hoy y dice, a partir de hoy no voy a pecar. Si usted se para hoy frente al espejo y dice, cada día me estoy pareciendo más a Jesucristo, y a partir de hoy voy a ser santo, déjeme decirle que usted va directo al fracaso total. No hay ningún hombre que haya tratado de alcanzar la santidad por sí solo que lo haya logrado, ni lo va a ver jamás. Por eso es tan importante entender la obra de Cristo en la cruz. Por eso es tan importante y trae tanto gozo el ser cristiano. Porque yo tengo a uno que pagó por mis pecados. Yo tengo a uno que venció mis pecados. No podemos dejar de hablar del pecado. Somos pecadores. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y necesitamos confrontar nuestro pecado. Y necesitamos solucionar nuestro pecado. Pero cuidado con vivir en el pasado. Hay gente que tiene más interés en hablar del pasado, del pecado de ellos o del pecado de los demás, olvidándose de que Cristo lo venció en la cruz.
El enfoque de Dios no es tu pecado pasado. El enfoque de Dios es el perdón, tu restauración y usarte para su gloria en el presente. Ese es el enfoque de Dios. Y tú y yo tenemos que entender eso. ¿Por qué es tan importante entender esto? Mire, la palabra de Dios dice que Dios es santo, santo, santo. Cuando la palabra de Dios repite algo 3 veces, significa que es la expresión máxima de lo que está repitiendo. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es santo, 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 quiere decir que no hay nadie que sea como Él. Quiere decir que en Dios está concentrada toda la santidad. La palabra de Dios dice que ningún hombre puede ver a Dios y el que ve a Dios muere. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no podemos soportar la santidad de Dios. La gloria de Dios, la santidad de Dios nos destruye inmediatamente. Entonces, ningún ser humano tiene capacidad propia de tener una relación con Dios porque ningún ser humano es santo. Porque Dios no puede tener una relación con nada que no sea santo. Porque Dios es. Dios no tiene santidad. Dios es santidad. Dios no se puede relacionar íntimamente con nada que no sea santo. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos el problema que tenemos. Porque usted y yo no podemos ser santos por sí solos. Tú y yo nunca vamos a llegar a ser santos en esta tierra. Tú y yo no podemos desarrollar la capacidad propia de hacernos santos. Entonces, no podemos relacionarnos con Dios. Por eso necesitamos a alguien que nos proclame santos. A alguien que pague por nuestros pecados para entonces poder tener una relación con Dios. En el momento en que usted le dice a Jesucristo que entre en su corazón y el Espíritu Santo entre en su corazón, a partir de ese momento Dios te ve a través del sacrificio de Cristo en la cruz y entonces Él te declara por declaración divina santo. Y entonces es que podemos tener una relación con Dios. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso no se puede llegar a Dios sino únicamente a través de Cristo. Porque nadie tiene la capacidad de pagar por todos los pecados. Vamos a leer un poquito la Biblia. Primera de Juan 2, capítulo 1 y 2. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, quiere decir, Él es el que ha hecho posible, Él es el camino, Él es el que ha hecho disponible la salvación. Eso es lo que significa la palabra propiciación, el que ha hecho propicio, el que ha hecho posible que haya salvación. Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús era el único. Por eso, como explicaba el domingo pasado, por eso la gente que dice que Jesucristo no es Dios tiene un problema muy grave. Porque si no es Dios, el único que es santo, santo, santo es Dios. Y el problema es que cuando usted va a Walmart, cuando usted va a Publix, cuando usted va a Target, el dinero con que usted paga tiene más valor lo que usted paga que el producto que está comprando. No importa cuántos cupones usted tenga, no importa cuántos especiales hayan, no importa cuántas Big Sale of the Year tengan, no importa cuántas mentiras de esas usted le metan, usted está pagando más de lo que vale. Porque si no, ninguna de estas compañías haría los billones de dólares que hace. ¿Usted se da cuenta? Entonces, cuando usted compra un producto y usted paga, lo que usted está pagando tiene más valor que lo que usted está recibiendo. El problema es buscar a alguien que tuviera más valor o la autoridad para pagar por el pecado. Ok, vamos a buscar entre los hombres quién tiene autoridad para pagar la deuda del pecado. Uy, el problema es que todos los hombres han pecado. Entonces todos los hombres están descalificados para pagar por el pecado. No tenemos a nadie que sea capaz de pararse frente al pecado y decir, yo te puedo vencer porque yo no he cometido pecado. Entonces, ¿a quién buscamos? Al único que no comete pecado. Ese es Cristo. Y por eso Cristo se tuvo que hacer hombre.
para poder ser el hombre sin pecado pagando por el pecado. Porque todos los demás hombres habían cometido pecado, ninguno estaba capaz, estaba incapacitado por el pecado para pagar por el pecado. Pero al Cristo hacerse hombre y ser tentado en todo sin pecado, entonces tuvo la capacidad no solamente de pagar por mi pecado, sino por el pecado de todo el mundo. Por eso Él puede ser el abogado. Por eso cuando lleguemos a su presencia, Él dice, sí, este es pecador, este merece la muerte, pero yo pagué por él. Y no solamente por él, sino por todos los demás que me han recibido. Que dice el apóstol Juan en Apocalipsis que van a ser millones de millones. Por eso es tan importante entender lo que Cristo hizo en la cruz. Dice ahí el versículo 7 de 1 de Juan capítulo 1, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de los peores, no de los menos malos, no de las mentiritas blancas, de todos los pecados. Hermano, esta es la mejor noticia que usted puede tener como cristiano. Como cuando usted ha sido santificado, usted puede entrar al trono de la gracia de Dios y encontrar oportuno socorro, dice el libro de Hebreos. Pero el problema es que cada vez que usted va en fila, cada vez que usted va ahí enfocándose al trono de la gracia de Dios, hay un personaje antes de llegar a la gracia de Dios, antes de llegar al trono de Dios, que se para ahí y dice, pero tú sabes que tú eres pecador. Pero tú sabes lo que hiciste. Pero tú sabes lo que le hiciste a tu esposa. Pero tú sabes el vicio que tienes. Pero la palabra de Dios le llama el que acusa, el acusador. La traducción es el diablo. El que condena, el que acusa. Dice que está permanentemente ahí enfrente de Dios acusándonos. Mira lo que hizo. Mira este que dice que es cristiano. Mira la mentira que hizo. Mira la mujer que está mirando. Mira los ojos para donde se le fueron. Mira el programita de televisión que está viendo. Mira lo mal que le contestó a la esposa. Mira cómo le faltó el respeto al esposo. Está ahí constantemente. Y constantemente Él nos está acusando y constantemente nosotros nos dejamos acusar con Él. Y la respuesta es, la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Esta es la respuesta. Claro, el pecado que usted está seguro que ha confesado, porque recuerde, sin confesión de pecado no hay perdón. Y eso es muy importante. Porque vivimos en una época que a los cristianos no les gusta que la gente le diga que han pecado. No, porque cuando uno le dice a la gente que ha pecado, dice, usted me está juzgando. Y la Biblia dice que no me puede juzgar. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Búscame un versículo en la Biblia donde dice que no te puedo juzgar. Yo no puedo juzgar tu corazón. Yo no puedo juzgar las razones por las que le hiciste. Pero los hechos que hiciste, sí. Porque si tú eres infiel a tu iglesia, yo no estoy juzgando tu corazón, yo estoy juzgando tus actos. Si tú no estás sirviendo al Señor como debes hacerlo, yo no estoy juzgando tu corazón. Yo no sé las razones por las que las estás haciendo, pero si no estás sirviendo al Señor, eso es pecado. Y yo como tu pastor tengo la obligación de decírtelo, porque te amo mucho. ¿Me entiendes? Porque hay gente que nada más que uno le dice, oye, mira, mi hermano, esto no está bien. Esto no está bien delante de Dios. Esto no está bien, yo creo que tú puedes llevar. Me están juzgando. Y la Biblia dice que no me pueden juzgar. Y entonces utilizan esto como escudo para que nadie me pueda decir mis imperfecciones. Usted va a tener un problema muy serio cuando llegue a la presencia de Dios. Porque ahí le van a sacar todo el libro. Ahí el hombre va a sacar con el iPad y va a decir, fulano está, número de seguro social, película, ¡pum! Y usted se va, no, pero me están juzgando. No, sí, hay un juicio. Dice que va a haber un juicio.
Y si nadie te muestra el pecado, como dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que lo hermoso de la ley fue que me mostró el pecado. Mi querido hermano, no hay bendición más grande como cristiano que alguien te muestre tu pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay bendición más preciosa que venir delante del trono de la gracia de Dios y arrepentirte y confesarte y sentirte perdonado. Pero sin confesión y sin fruto de arrepentimiento no hay perdón. Es importante eso, cristianos. Importante. Hay muchos cristianos que están perdiendo bendiciones porque no confiesan sus pecados y porque no dan fruto de arrepentimiento y porque no dejan que nadie le dice lo que está mal. Es un problema. Aquí está su pastor. El día que usted entienda que su pastor está haciendo algo mal, aquí está mi teléfono, ahí está mi oficina, ahí está la puerta. Por favor, no deje de tocarla. Y sentarse y decirme, pastor, yo creo que usted está equivocado en esto. Y usted tenga la seguridad que su pastor lo va a escuchar. Porque el pastor es tan pecador como cualquiera. Pero si perdemos la capacidad de escuchar, que alguien nos redarguye, que alguien nos levante, que alguien nos muestre, estamos perdiendo la bendición de la gracia y el perdón de Dios. Y de la restauración de Dios, que es lo que siempre Dios está buscando. Dios no se enfatiza en nuestro pecado, Dios se enfatiza en nuestra restauración. Pero si no hay confesión, si no hay declaración, no hay restauración. Importante eso. Dice Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo, para deshacer las obras del diablo. Cristo destruyó. Cuando el diablo logró que el ser humano cometiera pecado, el diablo logró separar al ser humano de Dios. Y a partir de ahí el diablo dijo, ya los eché a perder a todos. Ya ninguno tiene solución. Ya los logré separar de Dios. Ya están en mi misma condición. Ya no hay remedio. Ya la condenación es eterna. Ya logré destruir la obra de Dios. Pero Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene la victoria, como hablábamos el domingo pasado. Y el sacrificio de Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Versículo 12, el capítulo 2 dice, les escribo, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Hermanos, cuando el diablo te recuerde tu culpa, recuérdale su futuro. Recuérdale su futuro. Dice Romanos 8:1, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como cristianos tenemos que tratar nuestro pecado, debemos confesarlo, debemos presentarnos. Si hay que pedirle perdón a alguien, hay que hacerlo. Debemos restaurar relaciones, debemos hacer todo lo posible por enfrentar y confrontar nuestro pecado. Pero cuando hayamos hecho eso, tenemos la paz, la seguridad, la tranquilidad, que tengo un Dios que me ama, que me perdona, que me restaura y que me levanta. Y hay que entender eso. Los que son salvos debemos entender eso. El Señor no está interesado en hacer un doctorado en tu pecado. No. El doctorado que Él quiere hacer es en tu santidad y en tu restauración y usarte de forma tremenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los que no son? Hay una gran diferencia. La palabra de Dios nos enseña que los cristianos pecan, pero no practican. Y este es un gran símbolo, una gran señal de una persona salvada por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su corazón y esa persona peca, el Espíritu Santo se convierte como el pájaro carpintero. Esto está mal. Esto tienes que arreglarlo. Esto no puede ser así. Esto tienes que solucionarlo. Tienes que hablar con ella. Tienes que hablar con él. Tienes que confesarlo. Y ahí. Y el Espíritu Santo ahí, martilla. Hasta que nos arrepentimos, hasta que nos entregamos. Por eso los cristianos pecamos, pero hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hay una gran diferencia entre pecar y vivir en pecado. Y esa es una señal muy importante de la salvación.
de que el Espíritu Santo está en dominio de nuestras vidas. Dice ahí 1 Juan 3, a partir del versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, importante la palabra practica, el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. ¿Ok? Esto es Gálatas 5, 18, 21. Importante, dice, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto que, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Practican. Hay otra que dice que los que se solazan, los que no tienen a Cristo en su corazón, pecan y se solazan, se gozan en el pecado. Y lo practican, es hoy, mañana, pasado, dentro de esto, y se convierte en su estilo de vida. Los que tienen a Cristo en su corazón, cuando pecan, se arrepienten y el Espíritu Santo los lleva a arrepentimiento. Por eso cuando usted ve a alguien que como cristiano practica el pecado, yo le sugiero algo muy importante: predíquele el Evangelio. No hay amén por ninguna parte, pero no importa. Cuando usted ve a alguien que se llama cristiano, pero que no sale del pecado, siéntelo y predíquele el Evangelio. Cristo murió por ti en la cruz, tú eres pecador, vas a la muerte te lleva. Y cuando te diga, sí, usted se lo vuelve a repetir otra vez. El pecado te lleva a la muerte eterna, necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Hágalo, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo está aquí, dice la palabra de Dios que hay libertad. Y una de esas libertades es la libertad del pecado. Hemos vencido el pecado. ¿Que pecamos? Claro que pecamos, pero no vivimos, practicamos el pecado. Y tratamos de huir del pecado. No siempre vencemos, las tentaciones nos vencen. Y caemos en tentaciones. Y caemos en cosas que no queremos. El mismo apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha interna dentro de mí, decía el apóstol Pablo. Hay una batalla entre el nuevo y el viejo hombre. Hay una lucha constante espiritual. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos la palabra de Dios, la oración, para mantenernos ahí en esa batalla contra uno mismo. Pero cuando alguien está viviendo en pecado, sería muy conveniente predicarle el Evangelio. Los salvos pecan, pero no practican. Y como último, los salvos ponen el amor a Dios por encima de sus propios deseos. Una de las pruebas clásicas de la salvación es la transformación de un estilo de vida. Es la transformación de prioridades. Es la transformación de lo que más me interesa y más me apasiona. Hermano, salvación, conversión, como se usa la palabra de Dios, mucha gente dice porque fulano se ha convertido. Significa que tiene que haber una transformación. La palabra que se utiliza en el griego es una metamorfosis. Una transformación interna que lo transforma todo. Es algo que influye, que transforma, que cambia todo de adentro para afuera. La salvación no es unas leyes que yo cumplo, no es una forma en que me visto, no es la forma en que yo hablo, no es una transformación de afuera para adentro, no, es una transformación de adentro hacia afuera. Es los deseos de tu corazón los que cambian.
Es tu forma de pensar, como dice el libro de Romanos, transformaos vuestra mente. Dice, no te conformen a este siglo, sino transformaos vuestro entendimiento. Es un cambio de mente. Es poner la mente de Cristo en nuestras mentes. Es poner el corazón de Cristo en nuestros corazones. A partir de ese momento, usted ve un cambio, unas prioridades. Cuando la gente viene a Cristo, cuando la gente tiene un verdadero encuentro con Cristo, tú te das cuenta que las prioridades se cambian. Ahí dice Juan capítulo 2. Fíjense, vamos a estudiar un poquito este versículo. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria de la vida, 3, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay varias cosas que nos enseñan estos versículos. Primero, los deseos de este mundo son pasajeros. Hay gente que malgasta su vida, su energía, su tiempo, su dinero en cosas de deseos de los ojos, en deseos de la carne o en deseos de la vanagloria de esta vida. Para cuando llegan ahí, cuando gastan toda su energía, su esfuerzo, se dan cuenta que son efímeros, que están hoy y mañana no están. ¿Verdad? Hay gente que compró season ticket para ver a LeBron en los Heat en la próxima serie. Hay gente que apostó que Brasil iba a ganar. Oh, pero no están. No están porque hoy las cosas de este mundo son y mañana no. Hoy la gente está apasionada por hoy y mañana no está. Y hoy la gente gasta energía y se enfoca en otras cosas que son pasajeras, que no tienen un valor eterno. Y hoy están y mañana no. Y la gente se deja llevar por lo que es agradable a los ojos o por lo que son los deseos de la carne. Esos hombres que se creen que la vecina le va a costar menos trabajo que la esposa que tiene. Entonces van como cordero al matadero. Y cuando están ahí se dan cuenta que es lo mismo peor. O viceversa. Aquella o aquel que está buscando más jovencito porque tiene más energía. Porque son los deseos de los ojos. ¿Me entiendes? O los que quieren aspirar a cosas por la vanagloria de este mundo. No, porque yo quiero que mis hijos sean esto. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Pero gastan toda la energía y todo el esfuerzo y todas las cosas. Y usted se da cuenta que tienen más pasión porque los hijos lleguen a hacer cosas de este mundo que para que lleguen a hacer cosas de Dios. Pero esas cosas son efímeras, son pasajeras, dice que no permanecen. Los que tienen a Cristo en el centro de su corazón han cambiado sus pasiones, sus deseos, lo que más le agrada por el amor a Dios. Y no hay duda ninguna de quién aman primero. No hay duda ninguna de quién está en el primer lugar de sus vidas. No hay duda ninguna. Déjame contarte de Manuel. Manuel tiene 23 años. Manuel es miembro de la iglesia Shalom en la ciudad de Guatemala. Manuel terminó un día en la iglesia y salió afuera a buscar un bus con su hermana. Y una ganga los asaltó. Y él, en defensa de su hermana, uno de los de la ganga le puso una pistola en la cabeza y disparó. La bala le entró por la espina dorsal y dejó a Manuel en coma por muchos meses. Nadie pensó que Manuel podía sobrevivir. La iglesia oró por Manuel y Dios le permitió a Manuel vivir, pero Manuel casi no puede caminar y Manuel casi no puede mover una mano. Manuel camina así, con mucha dificultad. Pero esta semana estuvimos en Chalón, en la ciudad de Guatemala. Los ayudamos a hacer una
plataforma para la iglesia, pero allá no es como aquí, que usted puede conseguir y poner todas las maderitas juntas y usted no ve hueco ninguno. No, ahí las maderitas no tienen la misma altura, no tienen el mismo tamaño. Hay que poner lo que uno encuentra. Y entre las maderitas quedan huecos y quedan ranuras. Y ellos cogen una goma, una pega y la juntan con el acerrín y hacen como algo para tapar la ranura. A las 8:30 de la noche, la persona que estaba tapando la ranura es Manuel. Y Manuel casi no se puede mover, pero Manuel coge su palito con eso y le empieza a echar ahí. Y todo Manuel moviéndose por toda la plataforma, tapando la ranura. Por eso cuando algunos de ustedes me ponen excusas para no servir al Señor, no se lo puedo aceptar. Por eso cuando yo veo que están envueltos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, no se lo puedo aceptar. Porque cuando yo veo a gente como Manuel, que ha entendido que Dios lo ha sacado del pecado, de la miseria, del dolor, y que Dios en su inmensa misericordia le ha perdonado todos sus pecados y que Dios quiere usarlo para su gloria, yo no puedo. ¿Usted se da cuenta? Usted se da cuenta cuando una persona entiende de donde Dios nos ha sacado y a donde Dios nos va a llegar, coge su vida y la transforma completamente para su gloria y para su honra. ¿Usted se da cuenta? Usted se da cuenta que una de las características de ser salvo es cuando Jesús le dijo a sus discípulos: dejen todo y síganme, tome su cruz cada día y síganme. Es un asunto de abandonar. Es un asunto de dejar. Es un asunto de ponerlo a Él en el mismo y único centro. Pero cuando yo veo a muchos que han olvidado o que no se han dado cuenta o que no manifiestan donde estábamos o donde podríamos estar. Porque el pecado nos lleva a la perdición eterna, al sufrimiento eterno. Y la gracia y la misericordia de Dios nos ha llevado a su presencia. Hay un lugar en el cielo que tiene mi nombre. Posiblemente tenga un pie por un pie. No me interesa. Posiblemente sea el rincón más pequeño y más estrecho del reino de los cielos. No me interesa. Pero hay un lugar ahí que mi Salvador fue a construir. Y si no hubiera lugar, yo os prepararé lugar, les prometió a sus discípulos. Eso debería ser más que suficiente para que nuestra pasión, nadie tenga duda de lo que Cristo ha hecho con mi pecado. De lo que Cristo ha hecho con mi miserable vida. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Dice el himno. ¿Viste esta canción preciosa? Yo estaba perdido y Él me halló. Yo estaba ciego y Él me encontró. ¿Qué sabes tú de tu pecado? ¿Tú puedes entender lo que Dios ha hecho con tu pecado? Ese es el problema más grande que tienes en tu vida. Pastor Brigham me envió un text, una de las pocas formas que teníamos de podernos comunicar en algunos minutos del día. Me dice: pastor, hay 11 niños que han entregado su corazón a Cristo. Entre ellos está su hijo menor. ¿Se pueden imaginar cuando uno recibe ese text? ¿Se pueden imaginar lo que pasa en el corazón de un padre? Nada más que me bajé del avión, él vino y me dio un abrazo y le dije: me contaron que hiciste una decisión. Me dijo: sí. Le digo: ¿cuál fue esa decisión? Dice: en poner a Dios por encima de todas las cosas. Cuando tu hijo de 9 años te dice algo así, más nada interesa en este mundo. Yo no sé lo que va a hacer. Yo no sé lo que va a hacer, yo no sé lo que va a estudiar, yo no sé lo que va a alcanzar, yo no sé en dónde va a estar, yo no sé si va a ser pelotero, futbolista, electricista, plomero, albañil, yo no sé lo que va a hacer. Pero yo sé algo, mi hijo y yo vamos a estar juntos por la eternidad. Es lo único que me interesa, es lo único que me interesa. Mi querido hermano, ¿dónde está tu pasión?
Usted sabe que la pasión está muy correlativa a cuánto pecado tú crees que tu Salvador te ha perdonado. Dice la palabra de Dios que el que más se le perdonó, más ama. Cuando no demostramos nuestra pasión, usted sabe lo que estamos diciendo, cuando no entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando no estamos ahí adentro, cuando no estamos dispuestos a hacer lo que le estamos diciendo es lo que me perdonaste no es mucho, así que, y lo que hiciste en la cruz, eso no es mucho, eso es más o menos algo ahí, porque lo que me hicieron, los traumas que yo tengo, lo mal que lo he pasado, las situaciones que he tenido, todas esas cosas, todo eso es mayor, es superior a lo que yo puedo hacer por ti. Todo esto, todas esas excusas son más grandes que tú. Todas esas cosas que yo tengo aquí son tan grandes que nada de eso, yo no puedo, no valen la pena entregar mi vida a ti, desbordarme por la pasión que yo tengo contigo. ¿Y ustedes saben qué? Manuel luce así físicamente. Hay muchos cristianos que caminan normales que espiritualmente están peor que Manuel. Porque se han dejado llevar por las excusas de este mundo, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo, que todas son efímeras, un día está y mañana no. Como me dolió ver las noticias allá en Guatemala. El pastor de Guatemala se me apareció con un periódico de Guatemala así en la primera plana. Lebrón se va para casa. Le dije, te reprendo, le dije. Llévate el periódico ese de aquí, te lo reprendo, repréndete, vete de aquí. Pero esas son cosas efímeras, esas son cosas que hoy están y mañana no. Vamos a cantar Sublime Gracia en esta mañana. Yo quiero que usted piense, mientras cantamos, ¿cuánto pecado Dios te ha perdonado? Yo quiero que tú pienses en esta mañana, ¿a dónde te iba a llevar ese pecado? ¿Hasta dónde te iba a llevar? ¿Hasta dónde las consecuencias de este pecado? Yo quiero que tú pienses lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Yo quiero que tú te des cuenta que el Santo, 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 el único capaz de pagar por todos nuestros pecados, se sacrificó en la cruz para hacerse propiciación, el medio, el camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se hizo, dice la Biblia que se hizo pecado para que tú y yo seamos santos. Yo quiero que si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, si tú nunca has abierto tu corazón a Cristo, si tú no tienes la seguridad de que sucederá mañana, si tú mueres, en esta mañana tú le digas, Señor Jesús, yo quiero entregar mi corazón a ti, yo quiero abrir mi corazón a ti. Yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que ese pecado me lleva a la muerte eterna, yo entiendo que hay uno solo, hay un solo ser que puede destruir las consecuencias del pecado en mi vida. Y yo quiero que ese Salvador esté en mi corazón y yo entiendo por fe que tú moriste en la cruz. Si tú nunca has hecho esa decisión de invitar a Jesús a entrar en tu corazón y entregar el control del Espíritu Santo y que en tu vida hay un cambio de adentro para afuera. Un cambio que ni tu esposa te va a reconocer, o ni tu esposo te va a reconocer, ni tus compañeros de trabajo te van a reconocer, ni tu familia, ni la gente. La gente va a preguntar, ¿y a este qué le pasó? Si tú nunca has tomado esa decisión, te invito en esta mañana a que tú levantes tu mano. Yo quiero orar por ti en esta mañana. ¿Hay alguien en este lugar que nunca ha tomado la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Levante su mano, yo quiero orar por usted en esta mañana. ¿Hay alguna persona en este lugar que desea decirle, Señor Jesús, yo entiendo las consecuencias del pecado, yo quiero entregar mi corazón a ti? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien ahí? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más allá atrás? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más ahí? Dios te bendiga en esta mañana. Dice que hay más
gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos en este lugar. Hay más, hoy hay fiesta en el cielo. Gloria a Dios por eso.